Bueno, esta es nuestra última clase, que por última no es menos importante, porque vamos a tratar... Ah, perfecto, acá Victoria nos está escuchando. Buenísimo, Victoria, gracias. Em, Vamos a trabajar el último contenido de la materia, que estamos dentro de la unidad instrumentos de intervención, y el último que vamos a ver es la construcción de cooperativas. En realidad nosotros, por una cuestión, digamos, de armado del programa, vamos a ver cooperativas nada más, pero deberíamos ver cooperativas y asociaciones civiles. Que bueno, esas se las debo, pero en el próximo cuatrimestre lo vamos a incorporar y va a estar, digamos, disponible por los que, por ahí, si vos, ustedes o quienes necesitan el material, lo vamos a ir ofreciendo también a través de la página, del aula web, así que seguimos en contacto para después de la cursada poder seguir colaborando con las prácticas de ustedes. Y lo primero que yo quería aclarar era por qué incorporar, construir cooperativas. Y una de las cosas que está pasando, que es lo que yo les decía, por ejemplo, tiene que ver con nuestra jornada de economía popular que empieza hoy, es el tema de que, dada la vigencia de la economía neoliberal y de las políticas sociales del Consenso de Washington, que de alguna forma nos cuesta tanto abandonar y romper, hay una dificultad, digamos, para que el Estado con sus políticas pueda, por ejemplo, eh, cubrir, digamos, expandir la base de empleo a la totalidad de la población o cubrir a partir de las políticas sociales, digamos, una previsión social para las personas que no puedan tener una integración laboral. Entonces, eh, podríamos decir que la estructura de oportunidades que se le presentan a los movimientos sociales y a los sujetos colectivos va llevando a que una de las pocas cosas que se puede hacer para sobrevivir es reorganizar su vida en torno a algún nicho, alguna pequeña oportunidad económica que pueda aparecer eh, en, en la economía, en el sistema económico, que no ocupan por ahí las grandes corporaciones. Entonces, las organizaciones populares lo que van haciendo es ir ocupando esos intersticios de la economía que no ocupan las grandes empresas y van, por ejemplo, tomando pequeños espacios para poder producir y, por ejemplo, eh, tenemos organizaciones populares que bueno, se han desarrollado en distintos campos para poder sobrevivir y han arrancado como estrategia de sobrevivencia, pero pasado el tiempo han podido superar esa idea de la sobrevivencia para pasar a armar como una pequeña emprendimiento que supere un poco esos eh, modestos objetivos de sobrevivir, ¿no? Y poder empezar a acumular un pequeño capital, pero no el capital como lo piensa el capitalismo, digamos, no el capital para poder explotar a otras personas, sino un capital que al revés los libere de los trabajos más pesados, ¿no? Por ejemplo, un bien de capital puede ser una máquina, supongamos una enfardadora de cartón, ¿no? Por ejemplo, las compañeras que están en la foto de arriba, recuperadoras, por ejemplo, incorporan maquinaria para liberarse de los trabajos más pesados o una grúa, ¿no? Un Zampi. Entonces ahí el capital no juega como en la relación capitalista
¿no? Como forma de explotación, como relación social entre una clase y otra, sino que el capital, en manos de este conjunto de trabajadores, cumple la función de liberación de una situación de máxima explotación para pasar a una situación un poquito mejor vivir, ¿no? Un mejor pasar. Por eso vamos a decir que acá hay capital, pero que cumple una función social diferente. Entonces, es por eso que nos metemos en esto que se llama la economía popular. Y una de las mejores cosas que podemos hacer, y además nos lo pide el programa, es fortalecer lo organizativo. ¿Y qué pasa? Estas organizaciones trabajan, digamos, en esquemas organizativos que en general, digamos, son unidades productivas que por ahí no tienen una formalización que le da el Estado para poder otorgarle derechos también. Entonces, para poder avanzar en una intervención emancipatoria, nosotros elegimos formas organizativas que institucionalizan, ¿no? O sea, que le dicen al mismo sujeto colectivo y al resto de la sociedad que esas formas organizativas tienen una organización legítima y tienen un lugar en el Estado de Derecho. Por lo tanto, institucionalizar para nosotros es otorgar derechos a esos trabajadores. Entonces, el mismo grupo de compañeras que están, digamos, reciclando, pueden ser una unidad productiva, que es un grupo, digamos, que hace una actividad económica, pero en la medida en que esa unidad productiva se institucionaliza, por ejemplo, a través de la figura legal de la cooperativa, entonces pasa a tener una fiscalización del Estado que colabora en defender el espacio de cada una y de cada uno dentro de esa actividad económica, le otorga derechos y lo asiste para garantizar, digamos, el respeto de esos derechos. Entonces, por eso nos interesa la cooperativa. Pero no solamente la cooperativa, por ejemplo, tenemos que, en el caso, por ejemplo, de estas compañeras recuperadoras, bueno, el modelo sería la cooperativa, como la mayoría de los emprendimientos productivos. Pero después tenemos, por ejemplo, emprendimientos de comercialización, ¿no? Como las ferias, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos la veredita ahí en la Facultad de Trabajo Social. Eh, Se está trabajando en una ley para otorgar derechos, ¿no? La rama de los trabajadores del espacio público, UTEP, está proponiendo una ley y esa ley se basa en la experiencia de las ferias también, donde dicen, bueno, es conveniente que todas las ferias estén organizadas bajo una forma institucional que es la asociación civil sin fines de lucro. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que sujetos colectivos de todo el país y durante mucho tiempo han visto que esa forma institucional les conviene. Entonces, desde ahí nosotros, con esta idea de la sinergia emancipatoria, nosotros decimos, bueno, perfecto, nosotros nos ponemos de acuerdo con esos sujetos colectivos, como trabajadores y trabajadoras sociales, en proponer esa institucionalización, o sea, que las ferias tengan em, su formato legal, su asociación civil sin fines de lucro. Por lo tanto, una de las mejores cosas que podemos hacer desde la intervención es saber formar esas cooperativas y saber fundar esas asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Como no es que la gente no sepa hacerlo, pero nos vamos a encontrar con grupos que lo saben y grupos que no lo saben.
o grupos que dudan, y bueno, ahí es donde la intervención, digamos, tiene que incidir en la opinión, en las prácticas y llevar con confianza a esos grupos hacia esa institucionalización, porque ya es algo probado, ya es algo que sabemos que colectivos, digamos, de durante mucho tiempo lo han validado, lo han probado, han visto que son emancipatorios. Entonces, bueno, por eso nosotros estamos con este tema del cooperativismo y para eso proponemos una bibliografía básica que es un manualcito de una profesora de acá de la carrera de cooperativismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, se llama Rosa Japosnik, y coordinó la creación de un manualcito de aspectos básicos para construir una cooperativa, que está ya en el aula web para que ustedes lo puedan tener completo. Y también hay una bibliografía ampliatoria, que es otro manual de la profesora Ressel, también del mismo grupo de la carrera de cooperativismo, de ahí de económicas, y la ley de cooperativas, que también está en el aula. Entonces, lo que lo primero que yo quería plantear es que el cooperativismo, en realidad, si bien es una forma que viene, es una institucionalidad que nos llega a nosotros a través de la cultura moderna, en realidad la cultura moderna europea no es, digamos, como gran parte de los elementos culturales de la cultura europea, en tanto cultura dominante, no es eurocéntrica o no es en gran medida eurocéntrica. ¿Por qué? Porque en realidad el cooperativismo se basa en elementos que están presentes en todas las culturas y en todas las culturas de todos los tiempos, que es por ejemplo la reciprocidad y la ayuda mutua. La reciprocidad y la ayuda mutua es muy fuerte, por ejemplo, en América, en las culturas, digamos, originarias, ¿no? Estamos hablando de 12.000 años de cultura, que, como dice Argumedo, cultura comunitarista. Entonces, nuestros pueblos originarios, que de alguna forma, si hablamos acá en la Pampa húmeda, nuestros gauchos son herederos de esas culturas originarias pampeanas, son comunitaristas y por lo tanto, ¿qué pasa? Hay presente, digamos, ¿no? Y esto inclusive lo podemos ver mucho leyendo el Martín Fierro, por ejemplo, estos elementos de, de colaboración, de identificación, digamos, entre trabajadores, entre la gente, digamos, humilde, ¿no? Del pueblo. Entonces, este sentimiento, ¿no? de colaborar con el otro es algo que que el cooperativismo retoma, ¿no? El cooperativismo, si nosotros lo miramos, tanto la familia como los grupos, las comunidades, son formas institucionales que las distintas culturas van proponiendo y todas se basan en una solidaridad que lo que hace es sostener y replicar ese sustrato de reciprocidad, porque en realidad la reciprocidad es un aprendizaje que hacen los pueblos a lo largo de toda la historia de la humanidad, donde llegan a la conclusión de que la economía debe ser circular, ¿no? Como plantean hoy los ambientalistas. O sea que si yo te doy algo a vos, en alguna medida, en algún momento yo también voy a necesitar de tu ayuda. Por lo tanto, tiene que haber un contrato moral entre vos y yo, dado que cuando vos necesites algo yo te lo dé y cuando yo necesite algo vos me lo des. Por ejemplo, esto es muy común y muy fuerte en las caravanas que cruzaban el desierto.
Si las caravanas que cruzaban el desierto no tenían la solidaridad de los habitantes de los oasis, bueno, era muy difícil sobrevivir en el desierto. Entonces, ese tipo de situaciones han llevado a los pueblos a comprender de que la reciprocidad es parte de lo que se llama la economía moral, digamos, una especie de sentido común de los pueblos donde se propone, digamos, bueno, una hermandad de los pueblos y una ayuda mutua. Entonces, todas estas formas, o sea, lo que hace la cultura europea en su, digamos, eh, Paulo Neto nos va a decir, bueno, que la cultura europea va a tener, la cultura moderna, va a tener como grandes vertientes, una vertiente más utilitarista que va a derivar en el positivismo y otra vertiente más emancipatoria, por donde transita, por ejemplo, el marxismo. Entonces, la cooperativa es claramente identificada en la corriente emancipatoria de la modernidad. Por lo tanto, por eso no es tan eurocéntrica, porque en realidad lo que busca es la emancipación de sus propios trabajadores. Y cuando llega a América, esa propuesta no rompe con el comunitarismo del pueblo, de las clases populares que heredaban de los pueblos originarios y de los gauchos, sino que se enlaza con ellos, se identifica. O sea, esto lo explica bastante bien un sociólogo peruano, ahora fallecido, que él nos dice que donde hubo, por ejemplo, una comunidad originaria o un Ayllu, es muy fácil armar una cooperativa, ¿no? Desde la intervención. Porque, ¿qué pasa? El sustrato social es el mismo, o sea, la forma que la gente entiende que va a sobrevivir es en forma solidaria. Obviamente que toda esta cultura el capitalismo la ataca y en su fase neoliberal la ataca muy fuertemente. Entonces nosotros tenemos, digamos, una hegemonía y contrahegemonía de los valores. O sea, hoy hay, digamos, una decisión en términos de valores de cultura dominante, digamos, donde por ahí desde los sectores dominantes de la sociedad no se promueve esa solidaridad, ¿no? Sino que se siguen promoviendo las formas individualistas más neoliberales, pero desde los sectores contrahegemónicos hay una fuerte apuesta a la cooperativa. Por ejemplo, los movimientos sociales. O sea, hoy es muy común que en todos los movimientos sociales asuman la forma cooperativa como que refuerza a las organizaciones populares. Y esto es muy, muy importante, porque esto no era igual en otras épocas, ¿no? En la década del 80 y el 90 era mucho más difícil armar una cooperativa. Hoy es más fácil porque hay una contrahegemonía, o sea, hay movimientos que han, de alguna forma, construido una contracultura, están dando cierta batalla cultural. Entonces, volviendo al trabajo social. Para trabajo social, cooperativizar es institucionalizar. Institucionalizar, o sea, construir derechos donde hay una necesidad social. Esto para nosotros es fundamental porque es la sinergia emancipatoria, o sea, es lo que nos ponemos de acuerdo con las organizaciones populares en construir derechos, por ejemplo. Y esto no es hacer seguidismo de los movimientos sociales o de las organizaciones populares, porque, por ejemplo, puede pasarnos que una organización no quiera armar una cooperativa, porque armar una cooperativa significa seguir una ley y una regla, y el movimiento o la organización capaz que lo quiere manejar discrecionalmente. Bueno, ahí es donde el trabajo social, digamos,
se diferencia de esa organización popular porque dice, no, nosotros queremos el derecho porque es lo que nos garantiza, les garantiza a cada una de las personas lo suyo, su espacio, su respeto, su dignidad. Entonces, ahí es donde el trabajo social también, bueno, pone su poder, ¿no? Y de pronto podemos no estar de acuerdo con las organizaciones con las cuales trabajamos, porque, bueno, puede pasar esto, ¿no? Que, que, bueno, que no haya tanta voluntad de, digamos, plasmar en derecho algo que es de hecho. Bueno, nosotros vamos por el derecho porque, bueno, creemos que la perspectiva de derechos es un camino hacia el trabajo digno, hacia la justicia. Entonces, para nosotros cooperativizar es institucionalizar, ¿no? O sea, ¿y qué es institucionalizar? Bueno, es formalizar las relaciones sociales. Formalizarlas nos permite que sean visibles no solo para los sujetos que están en la escena, sino también para el Estado. O sea, el Estado puede fiscalizar, el Estado se mete dentro de esa organización, de alguna forma ausculta el sujeto colectivo o el movimiento, pero con ánimos de garantizar la justicia, ¿no? Es cierto que, bueno, muchas veces el Estado se mete y hace macanas, digamos, ¿no? Para tributar, para sacarle un impuesto a la gente que la verdad no debería tributar porque son indigentes. Entonces, bueno, hay veces pasa esto, ¿no? Entonces ahí nosotros también tenemos que incidir en lo que es, por ejemplo, una tributación justa, por ejemplo, que no se pague el monotributo, sino el monotributo social, que es muchísimo más barato, ¿no? Donde un emprendedor, un socio de una cooperativa va a tener jubilación, va a tener obra social, pero por un precio muy, muy bajito. Justamente por eso, porque es un sujeto, digamos, que no es el que tiene que colaborar en la redistribución del ingreso, al contrario, es el que tiene que recibir en la redistribución del ingreso. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí también hay una intervención, nosotros tenemos que garantizar que, por ejemplo, por ejemplo, se inscriban en los registros tipo RENATEP, por ejemplo, y en el monotributo social, de forma tal de que puedan tener jubilación, obra social, por un bajo costo. Para eso debe meterse el Estado, ¿no? El Estado después se mete para otras cosas, pero eso también ahí tenemos que revisar para que el Estado entre bien, digamos, ¿no? Entonces, la institucionalización eh, de alguna forma lo que genera un caparazón, podríamos decirle, de derechos sobre un sustrato de reciprocidad y ayuda mutua que no lo borran, no lo sustituyen, sino que de alguna forma lo protegen, ¿no? O sea que en lo cotidiano sí seguimos manejándonos desde la ayuda mutua, desde la reciprocidad, pero eh, esos espacios, esas prácticas están garantizadas por el derecho, garantizadas por el Estado. ¿Se entiende? O sea, no es solamente eh, porque queremos llevarnos bien. Empieza a regir la obligación de debemos eh, llevarnos bien y ser justos entre nosotros. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto rompe también un poco cierta cosa romántica, o sea, la prueba está en que pasan los años y los grupos que se institucionalizan son los que perduran. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque justamente las ganas, el deseo, no es algo permanente, eso fluctúa con los momentos, con las etapas de la vida, con las generaciones, pero las instituciones se mantienen más tiempo, ¿no? Porque son justamente cristalizaciones, son
digamos, como un momento burocrático de la trama social. Entonces esa burocracia le juega a favor, ¿para qué? Para resistir el tiempo, ¿no? La organización vence al tiempo, decía un filósofo muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si institucionalizamos, tenemos la posibilidad de que esa organización se fortalezca y dure más tiempo. Puede tener la contra de que se burocratice, bueno, pero eso lo tenemos que manejar. Pero lo que hace la institucionalidad es toma esa ayuda mutua que hacemos y la pone en el deber ser, ¿no? Le da fuerza de ley. Entonces ya no es, bueno, queremos llevarnos bien. Bueno, queremos llevarnos bien, pero además estamos obligados a llevarnos bien. Eso es institucionalizar. Y además, si no lo haces, el Estado puede entrar y puede observar de que no hay reciprocidad, no hay, digamos, hay una explotación de una persona por otra y eso no debe ser. Eso es lo que la ley cooperativa dice, eso no puede ser. Tiene el Estado derecho a entrar y corregir, ¿no? Después vamos a ver la ley, vamos a ver cómo el Estado entra para garantizar esta reciprocidad y la ayuda mutua. Bueno, entonces nosotros decimos, el cooperativismo es un producto europeo, es parte de la cultura dominante, pero si ustedes recuerdan en la clase pasada, cuando nosotros hablábamos de los aportes de Silvia Rivera Kusikanski, ¿no? La socióloga boliviana, que ella nos decía, nosotros como Aymara no estamos en contra de toda la cultura europea, estamos en contra del eurocentrismo dominante, pero hay cosas que inventaron la cultura moderna europea que nos interesan los valores de la libertad, nos interesan los valores de la autonomía. Bueno, el cooperativismo está orientado por esos valores emancipatorios, por lo tanto también es algo que llega a América y llega con, fíjense, llegan en el siglo XIX con los obreros, ¿no? Con obreros y obreras que, y trabajadores y trabajadoras que van y arman cooperativas, por ejemplo, y muchas de esas cooperativas hicieron el fomento en el interior, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, y 100 años después son organizaciones más fuertes que la municipalidad. ¿No? Por ejemplo, tenemos, si miramos, hay cooperativas muy antiguas como la de Pigüé en 1898 o la de Los Obreros en 1905, el Grito de Alcorta en 1912, digamos, de alguna forma expresaba gran parte de los trabajadores de, que impulsaban también las cooperativas. Entonces, volvemos a ese tema, ¿no? O sea, ese cooperativismo se identificó con las luchas emancipatorias de las generaciones anteriores, ¿no? De poblaciones rurales, de gauchos, de pueblos originarios. Entonces, algunas gramáticas movimentistas, no todas, ¿no? Porque después tenemos, por ejemplo, el movimiento catarista, por ejemplo, en Bolivia, que son como ellos reniegan de toda la cultura dominante europea y del idioma, de sus variantes, digamos, emancipatorias, no quieren, quieren como desandar la historia, ¿no? O sea, que los europeos se vuelvan a Europa, digamos, y por eso decimos que algunas gramáticas indigenistas lo toman, pero no todas, ¿no? Hay movimientos indigenistas que son, digamos, fundamentalistas, en el sentido de que, bueno, no aceptan aportes de la cultura europea. Esto es importante tenerlo presente. Eh, bueno,
Ya entrando un poco en específico, qué es una cooperativa? Podemos tomar la definición de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿no? Que es como una red de cooperativas global de todo el mundo, y nos habla de una asociación autónoma de personas, ¿no? Fíjense el concepto de autonomía, que podemos verlo muy bien en Gramsci, ¿no? Cómo pensar por nosotros mismos, ¿no? A partir de lo que la industria cultural de los medios de comunicación, de Hollywood, de las redes y demás nos dicen que tenemos que pensar, sino pensar desde nuestros intereses, desde nuestras identidades, desde nuestras organizaciones, desde nuestros sujetos colectivos, ¿no? Pensamiento autónomo, una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades eh, y aspiraciones económicas, sociales, culturales comunes por medio de una empresa. Fíjense, acá hay muchos elementos muy importantes. Una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Entonces decíamos, bueno, primero, pensamiento autónomo, ¿no? Pensamos en Gramsci, ¿no? El pensar desde los trabajadores, para los trabajadores. Voluntariamente, esto es un punto, por ejemplo, que trae discusión, porque muchas veces desde los planes sociales nosotros decimos, bueno, vamos a armar una cooperativa y de pronto ponemos, no sé, 50 personas en una cooperativa y los cooperativistas nos dicen, no, eso no es una cooperativa, no es una unión voluntaria. Ahí las pusieron desde la política social. Bueno, es cierto, en ese momento pasó eso, pero pasó también que 2 años después esos mismos compañeros dicen, bueno, la verdad cuando nos metieron acá no teníamos ni idea de lo que era una cooperativa, pero ahora, después de haber trabajado juntos y juntas, nos damos cuenta que la cooperativa nos resirve. Entonces, ¿qué pasa? En un momento no fue voluntario, lo impuso la política social, y en eso tienen razón los críticos. Pero la intervención hizo de que esos compañeros y compañeras que de pronto los juntaron en una delegación municipal para armar una cooperativa de limpieza y de pronto salieron a laburar, de pronto pasaron a constituirse en un sujeto colectivo y abrazaron la propuesta cooperativa que al principio renegaban, ¿no? Y que al principio fue impuesta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros si miramos ese proceso desde un punto de vista, digamos, educativo, formativo, decimos, bueno, pueden tener un mal comienzo. No fue estrictamente una cooperativa, porque no hubo una... Pero bueno, ahí hay como una cuestión también, podríamos decir, eurocéntrica. Porque, ¿qué pasa? Eh, Se supone en la teoría que todo el mundo sabe lo que es una cooperativa, pero no vamos a encontrar que hay gente que no tiene ni idea de lo que es una cooperativa. Y esto pasa acá, porque por esta misma trama social americana que nosotros entendemos que hay tradiciones, nos puede pasar ponerle con feriantes y que nosotros decimos, bueno, sí, todos pensamos de la misma forma y vienen, no sé, los senegaleses y piensan de otra forma. Entonces, de pronto, el 90% opina de una forma y se toma una decisión por mayoría. Y los senegaleses por ahí no la entienden, ¿no? Y se arma la feria de una determinada forma. Entonces, esas cosas nos pueden pasar porque ahí tenemos que diferenciar, digamos, si hay como alguna cosa eurocéntrica, ¿no? Una cierta homogeneidad social que hay en Europa y acá no es tan igual. Acá el capitalismo no homogeneizó el pensamiento de toda la clase trabajadora, porque hay diferentes formas de participación en el capitalismo. Y hay sectores que provienen de la migración, de los pueblos originarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos de África, ¿no? Los senegaleses. Entonces, tenemos que estar preparados a que estas definiciones puedan tener todavía una cuestión media eurocéntrica. Entonces,
podríamos decir desde el trabajo social, bueno, perfecto, redefinamos lo que es la cooperativa. Puede ser que no haya sido del todo voluntario en su comienzo, pero sí debe serlo en su desarrollo. O sea, que, eh, o sea que sería una asociación autónoma de personas que se unan voluntariamente, ¿no? Quizá no en el principio, pero sí en el final. Entonces, nosotros de esa forma podríamos hacerla más abarcativa, la definición. Después, el tema de las aspiraciones, ¿no? Los objetivos comunes, hablamos en las teorías de movimientos sociales. Los objetivos comunes pueden ser económicos, pero también, fíjense, sociales, culturales, ¿no? O sea que la cooperativa no es solamente un espacio para hablar de plata, también es una organización popular donde están previstos, digamos, intereses de distintas dimensiones de la vida social, ¿no? Lo social, lo cultural, ¿no? Lo que, por ejemplo, pasa en torno a nuestra vida. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Que una cooperativa, eh, nosotros trabajamos mucho con las cooperativas de trabajo, pero por ejemplo, hay otro también muy importante para nosotros en trabajo social, que son las cooperativas de vivienda. ¿No? Por ejemplo, la foto de abajo estamos haciendo las casas, ¿no? De un barrio, imaginemos ahora en el proyecto del Plan de Desarrollo Humano Integral que se proponen, digamos, mejorar los 5.000 barrios populares del país con el impuesto, digamos, a los ricos y por lo tanto ahí no entran las empresas no van a laburar a las villas, en las villas se labura por ayuda mutua. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cooperativas y son de vivienda. Entonces, esas cooperativas de vivienda, ¿qué hacen? Hacen un bien económico, pero no para la venta. Hacen viviendas, pero pensando en el valor de uso, no en el valor de cambio. O sea, viviendas para vivir. Entonces ahí entra lo social, lo cultural. No es que la vivienda deje de ser un valor económico, lo tiene, porque resuelve necesidades materiales, desde ahí es económico, pero también aparecen otros valores porque lo social, lo cultural va a incidir porque cómo hagas las viviendas, dónde las hagas, qué características tengan, hasta la identidad de las viviendas, el diseño participativo. Hay millones de atributos que tiene esa vivienda que son sociales y culturales. Entonces, la cooperativa desarrolla una tarea bastante integral, tiene aspiraciones también sociales y culturales. ¿Por qué? Porque a los sectores populares no les interesa hacer plata de cualquier manera. Les interesa hacer plata para sobrevivir, por ejemplo, o por ahí tener un mejor estándar de vida, pero dentro de ciertos parámetros de lo que ellos son, de lo que ellos entienden, digamos, que es la vida, ¿no? De su cultura, no negando su propia cultura. Esto es muy importante porque en las propuestas más capitalistas, neoliberales, para trabajar, por ejemplo, emprendimientos productivos y demás, son muy funcionalistas y modernizantes. Prácticamente te están pidiendo que abandones la cultura popular para poder ser una empresa. Acá la cooperativa asume digamos, la utopía de ser una empresa, porque fíjense que ellos hablan de ser una empresa, pero una empresa que mantiene las aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, ¿no? No es como el paradigma, digamos, del emprendedorismo, del microempresario, bien eurocéntrico, traído, importado de Estados Unidos, donde construir la cultura empresaria es prácticamente abandonar los conceptos de solidaridad, de justicia social, de reciprocidad, de ayuda mutua. Es construir una cultura individualista. Entonces,
esto va por otro lado, porque a su vez, fíjense, el último atributo que le suman es gestión democrática, ¿no? Propiedad conjunta y gestión democrática. Eso quiere decir de que el capital que crea esa empresa no se va a mover como capital en el capitalismo, se va a mover diferente. Es un capital, pero es un capital puesto al servicio social, al servicio común, al servicio de la justicia social. O sea, ese capital es eh, esa posibilidad de resolver problemas, no va a apuntar, digamos, hacia los sectores de mayor poder adquisitivo, ¿no? Que es un poco la característica del capitalismo, sino que va a apuntar a resolver, digamos, necesidades de los más necesitados. Y para eso es que la ley garantiza que todos los socios de la cooperativa definan la política de la cooperativa. Eso es gestión democrática. ¿Tá? Por eso, si ustedes se fijan, todos estos atributos nos interesan desde el trabajo social. Están todos relacionados con los objetivos profesionales, con los objetivos de resolver necesidades sociales, con los objetivos de crecer como sujeto colectivo, de educarnos, de construir, digamos, salud. Entonces, estamos muy convencidos de que el formato institucional cooperativa es un formato que opera en la sinergia emancipatoria, o sea, nos acerca al trabajo social y fortalece el trabajo social. Entonces, seguimos un poco con lo que viene de la Alianza Cooperativa Internacional, bueno, los valores, por ejemplo, bueno, es un poco una sistematización de lo mismo que venimos hablando: ayuda mutua, responsabilidad democrática, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Fíjense que son todos valores que nosotros desde el trabajo social venimos proponiendo como positivos para lo que entendemos que es la emancipación humana. Esa misma alianza los sintetiza, los organiza en principios, ¿no? Principios cooperativos, adhesión voluntaria y abierta, ¿no? Nosotros no podemos obligar a nadie a meterse en una cooperativa. Por eso es que fue tan debatido esta situación. No sé si ustedes recuerdan, fue en el año 2009 cuando el gobierno de Cristina se largó el Argentina Trabaja, que fueron 200.000 cooperativas, eh, que para mí fue un gran avance. Pero ¿qué pasó? Bueno, fue como que para muchas personas había que meterse en cooperativas para poder seguir, digamos, aspirando a determinados planes sociales, digamos. Entonces ahí hubo como una cosa coercitiva y se puso en cuestión este principio de adhesión voluntaria, ¿no? Porque de pronto te metían en una cooperativa y si no te metían, bueno, no te podían seguir pagando. Entonces, bueno, la gente se metió, muchos no entendían nada y después, bueno, por lo menos las personas que uno tomó contacto han hecho un buen proceso. Bueno, gestión democrática por parte de los asociados, esto es fundamental y acá, digamos, el trabajo social tiene que intervenir permanentemente para que se sostenga esa gestión democrática. Participación económica de los miembros, ¿no? Esto es fundamental porque es la base económica de la cooperativa, o sea, que lo que se produce se reparta. Autonomía e independencia, esto es fundamental porque nos permite, por ejemplo, tomar distancia de la clase política, porque muchas veces a través de la gestión estatal se busca cierta clientelización de las poblaciones, ¿no? Y acá el trabajo social discute mucho esto porque eh, está muy mal, digamos, es la forma de manipular
y de construir clientelas y de mantener, digamos, en la pobreza población. Entonces, construir autonomía e independencia para nosotros es central. Y esto, por ejemplo, no sé, la otra vez estábamos en esta intervención que yo les he comentado con los trabajadores del espacio público, y una compañera decía, bueno, pero nosotros quisimos hacer la asociación civil de la feria, y el funcionario municipal me dice, ¿qué? ¿No estás contenta con los... por qué querés hacer la asociación civil? ¿No estás contenta con nuestras políticas, cómo estamos manejando las ferias? Entonces, ahí el funcionario no terminaba de entender de que la construcción de autonomía e independencia no es algo directamente contra la política social, es para tener la fuerza necesaria, inclusive para defender esas políticas sociales y para defender la feria cuando hay cambios políticos, que esto es algo tremendo para los feriantes y los trabajadores de espacio público, cambia el intendente y de pronto todo tu trabajo desaparece porque te barren los permisos, te barren los espacios, te decomisan. Entonces, ¿qué pasa? La autonomía e independencia permite tomar cierta distancia, pero no necesariamente para combatir una política, sino inclusive para defenderla, porque si no hay organizaciones autónomas, independientes, no hay fuerza tampoco. Digamos, cae un gobierno y caen todos los emprendimientos sostenidos por esa política social y no hay forma de defender nada. Y esto pasó con las chicas de, de Leyes Hacen, que quedaron realmente tan vulnerables que en el periodo posterior a la caída del gobierno fallecieron dos compañeras y bueno, la ausencia de una organización autónoma independiente incidió en que esas chicas queden tan vulnerables, ¿no? Eh, bueno, un principio que también nos interesa sobremanera es el principio de educación, capacitación e información, ¿no? O sea, nosotros tenemos que colaborar en el diseño de dispositivos educativos y ojo que todas las cooperativas por ley tienen obligación de destinar plata a la tarea de capacitación y educación. Y la información es fundamental para que se sostenga una gestión democrática. O sea, no hay posibilidades de decidir si no hay información. La información, digamos, se debe distribuir. Concentrar informaciones para concentrar poder. Entonces, después, bueno, cuestiones que tienen que ver con cómo la cooperativa no es una empresa capitalista, aunque hay cooperativas que se han transformado con el tiempo en eh, cooperativas muy poco solidarias y que juegan también como empresas capitalistas. Para eso, la Alianza propone los principios de cooperación entre cooperativas y preocupación por la comunidad. O sea, que esas cooperativas, por ejemplo, se ayuden entre sí, creen una trama solidaria y que esa trama ayude, disculpen que está mi perro, esa trama colabore, digamos, en sostener la, la reciprocidad en términos de trama local y el desarrollo de la comunidad. Bueno, hay distintos tipos de cooperativas, entre los cuales nosotros, desde el trabajo social, vamos a proponer de intervenir más en algunos que en otros. A ver, eh, en el caso de lo... A ver, un segundito, vamos a ver si podemos hacer callar a mi perra. Espera, bueno, ahí seguimos.
Entonces, tenemos cooperativas de primer grado, son las cooperativas que, digamos, de base. Después vamos a tener el grado superior, que son como arreglos entre distintas cooperativas, ¿no? Arreglos, digamos, más integración entre distintas cooperativas. Las cooperativas de base son, por ejemplo, de distintos temas, las de consumo, ¿no? Cuando se juntan varias personas para mejorar el consumo, eh, hacer compras comunitarias, por ejemplo, y tener mejores provisiones. Después, la de provisión de servicios públicos son las que dan luz, servicio de internet, por ejemplo, en los pueblos, y son estas que yo hablaba que pueden llegar a crecer tanto o más que el municipio. Las cooperativas agropecuarias son cuando varios chacareros, por ejemplo, se juntan para comprar insumos, para vender la producción, por ejemplo, porque al juntar mucha producción consiguen mejores precios. Las cooperativas de vivienda, hay muchas, por ejemplo, en los barrios populares, donde el juntarse muchos vecinos que no tienen tierra pueden, por ejemplo, comprar en conjunto un lote, un macizo y dividirlo y de esa forma tener mejores precios para acceder al lote. Esto se está haciendo muy bien en este momento. Y una vez que tienen el lote, hacen las viviendas con un sistema de ayuda mutua. Bueno, después cooperativas de seguro, cooperativas de crédito, ya son más grandes y más lejanas al trabajo social. Y las cooperativas de trabajo que son las más cercanas al trabajo social. ¿Por qué? Y porque es el formato clásico que tenemos, digamos, para cualquier unidad productiva que crezca y se institucionalice. Por ejemplo, imaginemos no sé, un grupo de productores familiares que se reúnen, no sé, en la veredita y de pronto quieren, no sé, por ejemplo, armar un sistema de envasado, ¿no? Supongamos, no sé, envasar tomate para venderlo en botella y son y bueno, una maquinaria para hacer eso es muy cara para cualquiera de los productores, pero si se juntan 10, 20, 30, entonces productores hortícolas, entonces bueno, entre ellos pueden adquirir esa maquinaria tan costosa. Bueno, esta cooperativa de trabajo puede agregar, no sé, o por ejemplo, pensemos en 10 compañeras que trabajan en costura y de pronto eh, hacen un taller textil en conjunto y bueno, se cooperativizan. Eh, o las recuperadoras eh, y recuperadores urbanos que, bueno, eran carreros y de pronto ven que si se juntan 10, 20 carreros, pueden vender directamente toda la producción, en vez de vendérsela de a uno al acopiador del barrio, venderla directamente a la papelera en un camión lleno. O a Rigoló venderle el vidrio. Entonces, bueno, ahí la cooperativización les cambia toda la comercialización, les genera más ingresos. Bueno, entonces cooperativas de trabajo quizá el tipo de cooperativa que más cerca estamos desde el trabajo social y que más vamos a trabajar. Después tenemos que esas cooperativas se van federando. Por ejemplo, hay una federación de talleres textiles, de cooperativas textiles, digamos, para tratar, supongamos, de vender, hacer camisolines para el Ministerio de Salud y vender de a millones de camisolines, por ejemplo. Y para eso, bueno, es una federación, ¿no? Eh, bueno, y así se van juntando. Bueno, y ya medio como para ver la parte más metodológica, vemos qué tendríamos que hacer para construir una cooperativa. Según Japosnik, lo primero que tenemos que hacer es hacer un debate, un análisis conjuntamente con las compañeras y los compañeros sobre si tiene sentido hacer la cooperativa.
¿Para qué esta discusión? Para ver si el formato cooperativo se adapta a lo que nosotros necesitamos como grupo, como sujeto colectivo. No hacer, dedicar un poco de tiempo a conversar eso, ¿no? Realmente ver y analizar si lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y de ahí, digamos, deducir si es viable o no hacer una cooperativa, ¿no? Porque la cooperativización no es una solución mágica, porque, por ejemplo, por ahí creemos que en realidad la cooperativización es una institucionalización de una unidad productiva. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es pensar mejor la unidad productiva. Por ejemplo, nos puede pasar que sean todas compañeras que saben coser y demás, pero no sé, por ahí tienen todas máquinas domésticas y no pueden hacer una producción industrial. Entonces, bueno, por ahí pasa primero por armar el taller y ver si pueden tener una producción industrial y después cooperativizarse. No sé, puede pasar. O sea, quizás haya que armar mejor la unidad productiva y una vez que vemos, por ejemplo, que puede haber una producción en masa, una producción industrial, bueno, ahí sí cooperativizarse, lo que permite es participar en esta licitación, por ejemplo, por la ropa de trabajo para una empresa o los camisolines para para el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, como que la institucionalización es algo, pero no resuelve todo. Eso es lo primero que tenemos que analizar, o sea, si los problemas que estamos evidenciando se corresponden con con construir una cooperativa, o si quizá tengamos que hacer algunas cuestiones previas que tengan que ver con, por ejemplo, la organización productiva. Bueno, una vez que llegamos a la conclusión de ese debate de que realmente conviene hacer la cooperativa porque realmente nos conviene institucionalizar esta unidad productiva, por ejemplo, entonces ahí pasamos a lo que es el acto fundacional. El acto fundacional es eh, es la creación en sí de la cooperativa, ¿no? Entonces, primero, previamente lo que se hace es una jornada de información y capacitación. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa bien qué es una cooperativa y, eh, y que cuando se va a formar la cooperativa y se toman las decisiones, se toman decisiones conscientes, ¿no? Informadas, ¿no? O sea, que la gente no vote, digamos, porque se le pide que vote, sino que vote porque está convencida, porque sabe de qué se trata y por lo tanto es un voto, digamos, útil, consciente, soberano. Entonces, bueno, el mismo Estado nos exige hacer una jornada previa de información y capacitación. Esto no es optativo. Sí o sí hay que armar un taller, explicar todo esto mismo, ¿no? Se puede pasar este PowerPoint y se discute. Y entonces todo el mundo tiene que pasar a la asamblea, que va a ser el momento donde se funda la cooperativa, sabiendo que es una cooperativa, si le conviene o no le conviene. Entonces, pero para llamar a la asamblea hay que hacerlo también garantizando todos los derechos de participación. No podemos llamarla a escondidas ni para mañana. Hay que llamarla con tiempo. Hay que comunicar bien, digamos, a todos los que van a ser asociados y también hay que comunicar al Estado. Esto es muy interesante porque es como que el Estado se mete desde el primer momento. O sea, hay oficinas a distintos niveles que se ocupan de esto. Entonces, por ejemplo, la oficina mayor es nació en el INAES, pero después puede haber convenios con las provincias y acá en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está el IPAC. Entonces uno tiene que avisarle al IPAC de que va a haber un acto fundacional de una cooperativa. Entonces, recién ahí se puede llamar la asamblea que es constitutiva. Tienen que estar presentes todos los que van a ser afiliados y con un temario, ¿no? Donde se elige, por ejemplo, una mesa que va a presidir la asamblea
y después un proyecto de estatuto social, ¿no? Que es un poco lo que va a regir toda la vida de la cooperativa. Hay que ver, digamos, cada uno va a tener que poner un monto mínimo de plata para que empiece a funcionar, porque pensemos que hay gastos administrativos para hacer funcionar la cooperativa, como por ejemplo los libros. Eh, entonces eso se va a funcionar con un aporte de cada asociado que se le llama la cuota o la suscripción. Después se conforma, por ejemplo, se elige un consejo de administración, que son 5 consejeros con 2 suplentes. Y ese consejo después va a tener distintos roles dentro del consejo. Una vez que se termina la asamblea, se manda los resultados a el organismo de control, ¿no? El INAES, el IPAC. Después sucede la primera reunión del Consejo de Administración, donde se eligen dentro de esos 5 el que va a ser presidente, secretario, y los otros 2 van a ser síndicos, que son una especie de revisores de cuentas. ¿Tá? Entonces, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿No? Primero, el estatuto social. ¿No? Decíamos que el estatuto es un marco normativo eh, donde que va a regir toda la vida de la cooperativa, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el domicilio, el objeto social, o sea, ¿para qué se hace esa cooperativa? Este objeto social es algo muy importante, porque después el Estado lo toma y te va a decir con eso lo que vos podés hacer y lo que vos no podés hacer, ¿no? Por ejemplo, se funda una cooperativa para hacer una herrería y después vos querés participar en una venta de panificados y te va a decir el Estado no. No está prohibido para ustedes, ustedes son una herrería. En todo caso, podrían expandirse a hacer carpintería metálica, ponele, pero no panificados, no producción de alimentos. Entonces, en cambio, si el objeto social dice producción de alimentos, probablemente después vos puedas hacer panificados y mermeladas, ¿no? Entonces hay que detenerse y cuando definimos un objeto social hay que hacerlo con mucha astucia y con mucha precisión, o sea, tenemos que saber bien qué es lo que queremos hacer. Después, bueno, las cuotas, que es un poco lo que pone cada compañera, cada compañero para que funcione la cooperativa y tenga un manguito para arrancar. El capital, que son más bien, por ejemplo, las maquinarias, los locales, eh, porque bueno, puede ser que se arranque con algo o se vaya incorporando después. La organización interna, ¿no? Los sectores de trabajo, los órganos de gobierno, que ahora los vamos a ir viendo, las formas de administración, de control, cómo se reparte los resultados, ¿no? En una cooperativa de trabajo no se va a hablar de sueldo, sino que se va a hablar de retiros, ¿no? O sea, se saca, se retira un dinero en función de lo que vos aportaste y vos lo que aportás es trabajo, ¿no? Entonces, ese va a ser el caso más común. Las compañeras y compañeros aportan trabajo y proporcional a ese trabajo, a fin de mes hacen un retiro, ¿no? Y puede haber otro a fin de año, por ejemplo. Entonces, el retiro del mes es un adelanto del resultado, digamos, que tiene en el año. Entonces, por eso no se va a hablar de sueldo, ¿no? Que el sueldo sería más bien, o de salario, sería más bien una forma institucional que corresponde al empleo. Y acá no hay relación de empleo. Entonces, bueno, también el estatuto va a hablar de los ingresos, los egresos, los derechos, obligaciones, de qué pasa si la cooperativa no camina, bueno, se disuelve y si sobra algo, bueno, qué se hace con ese sobrante. Bueno, después, además del estatuto, puede haber un reglamento interno, que es como una regulación también complementaria más específica, que estipula, por ejemplo,
Eh, Aspectos específicos como puede ser, por ejemplo, los trabajos, las labores o los retiros, ¿no? O los adelantos de retiro o las elecciones, ¿no? Bueno, los órganos sociales en una cooperativa por ley son estos y esto es fijo, no se modifica, ¿no? Entonces tenemos tres, asamblea, consejo de administración y sindicatura, ¿no? El órgano máximo es la asamblea, ¿no? La asamblea es el que elige al consejo de administración y a los síndicos, ¿está? Y los síndicos controlan al consejo de administración. Esto es interesante porque, bueno, hay como controles cruzados, digamos, ¿no? Bueno, la asamblea como órgano máximo tiene muchas, digamos, utilidades, o sea, muchas funciones, ¿no? Eh, es la que expresa la voluntad social, ¿no? O sea, la voluntad, acá se usa en esta, digamos, eh, en toda esta bibliografía de cooperativas se usa lo social como sinónimo de colectivo, ¿no? Entonces la voluntad social sería para nosotros la voluntad colectiva, ¿no? O grupal, ¿no? La voluntad de ese colectivo se expresa en la asamblea, ¿no? Ahí participan todos con pie de igualdad, todo el mundo tiene un voto cada uno, independientemente del capital. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en una cooperativa de construcción, por ahí un compañero lleva un trompito, el otro lleva una pala y bueno, no aportan el mismo capital. Y la cooperativa trabaja con el trompito, con la pala, pero el trompito vale mucho más que la pala. Bueno, pero igual los dos tienen un voto cada uno en la asamblea. Entonces, esto es importante porque en una empresa capitalista, el que pone más plata tiene más poder y en la cooperativa no. Siempre todos tienen el mismo poder. En todo caso, el que pone más plata, por ahí podría retirar un poquito más de plata en concepto de, por ejemplo, el mantenimiento del trompito, por ejemplo. Pero no es que porque tenés más, digamos, propiedades, tenés más poder. Y esto es característico del capitalismo. Bueno, acá vemos cómo esto rompe desde un lugar microsocial, rompe la lógica capitalista. ¿Tá? Entonces, y estamos en el caso, digamos, como dice Boaventura Santos, o sea, no es una ruptura que lleve a voltear el capitalismo, pero sí es una ruptura que lleva a no reproducir el capitalismo, ¿tá? Por lo tanto, podríamos decir que son como estas cooperativas, al no reproducir el capitalismo, son como pequeños agujeros que tiene el sistema, donde en ese agujero no se reproduce el sistema. Entonces el sistema de alguna forma se va debilitando, ¿no? O sea, no es un cambio revolucionario que voltea al sistema capitalista, pero sí lo va cambiando desde adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se reproduce con la fuerza que el sistema quisiera reproducirse. Esto es un poco lo que Boaventura ve en estas economías sociales. Pero, ojo, que Boaventura también le dice que estos cambios son reformas, pero pueden llegar a ser reformas revolucionarias, porque hay veces que el sistema necesita que no haya ni estas reformas para poder reproducirse. Entonces puede ser de que estas pequeñas reformas colapsen la reproducción social del capitalismo. Entonces, en ese sentido, no le quita a Boaventura potencialidad revolucionaria a esto, ¿tá? Pero obviamente es otra vía, no es la revolución tal cual la conocemos. Bueno, entonces, la cooperativa, bueno, mantiene un voto por cada asociado y después, bueno, va a haber distintos tipos de asamblea. La ordinaria es una vez al año. Pero bueno,
la verdad no conviene hacer una sola asamblea por año porque en realidad estos son eh, la base de las cooperativas, son los sujetos colectivos. Entonces nosotros sabemos que esos sujetos pueden tener una dinámica inclusive hasta de movimiento social, necesitan, digamos, reproducir su forma, digamos, de pensamiento, reconstruir su identidad, digamos, integrarse. Por lo tanto, la asamblea como dispositivo es conveniente de que haya mucho más que un año, que una por año, ¿no? Porque es lo que sostiene en la cotidianeidad a ese sujeto colectivo, ¿no? Porque nosotros veíamos que para que exista un sujeto colectivo tenía que una acción común y una reflexión sobre esa acción común, ¿no? Lo vimos en la primera clase. Entonces, una asamblea ordinaria no colaboraría con sostener al sujeto colectivo cooperativa, ¿se entiende? Entonces ahí me parece que nosotros en la intervención tenemos que ver cómo por ahí puede haber asambleas extraordinarias a lo largo del año, ¿no? Que sostengan, ¿no? La unidad de esa, la integración de ese sujeto colectivo para tratar distintos temas importantes, por ejemplo. Pero bueno, siempre las asambleas tienen que ser democráticas desde el mismo llamado, o sea, hay que informar a todo el mundo, no podemos informar a los amigos o los que están nada más que de acuerdo con el Consejo de Administración y a la oposición no informarla, no. Hay que convocar a todo el mundo y asumir el desafío de que te ganen una asamblea, digamos. Esto es igual que en la dinámica estudiantil, digamos, o sea, hay que ser democrático y bancarse, digamos, el conjunto, los que están a favor, los que están en contra y conducir al conjunto, digamos, ese es el desafío. Entonces, después tenemos el Consejo de Administración, que es nombrado por esa asamblea, ¿no? Y es nombrado con un mandato para administrar y dirigir las operaciones sociales, ¿no? Operaciones del conjunto, operaciones colectivas, ¿no? Y realizar todas las funciones que dice la ley y em, bueno, por lo menos tienen que ser tres, son siempre asociados, ¿no? Para que conformen el Consejo de Administración, ¿no? Por lo menos presidente, secretario y tesorero. Y después, bueno, hay dos más que son los síndicos, ¿no? Que controlan a estos tres. Em, los temas tienen que ser públicos en el sentido que tiene que haber un registro que puedas consultarse, ¿no? Se llama acta de reuniones, ¿no? Fíjense cómo esta institucionalidad lo que hace es, parece como burocratizar al sujeto colectivo, pero en realidad lo que hace es poder mantenerlo en el tiempo, porque empieza a haber una memoria, ¿no? Si hay un libro de acta de reuniones, hay una memoria. Entonces, eso permite de alguna forma una administración más continua en el tiempo, ¿no? Porque las futuras generaciones que se van incorporando después de los fundadores, por ejemplo, van recogiendo las ventajas de la experiencia, porque la memoria colabora con la experiencia, ¿se entiende? Fíjense cómo ahí también tenemos que se ponen en juego estas cualidades del sujeto colectivo, ¿no? La memoria colabora con la experiencia es constitutiva al sujeto colectivo. Entonces, esto que aparece como una burocratización del sujeto colectivo, de alguna forma lo sostiene. ¿No? Después tenemos las decisiones del Consejo son válidas siempre que estén más de la mitad, ¿no? O sea, que se toman por mayoría. Bueno, por último, el otro órgano de fundamental de constitutivo es la sindicatura. Bueno, se le llama también fiscalización privada porque es la forma en que se fiscaliza, pero desde adentro, ¿no? Desde la misma cooperativa. Después hay otras fiscalizaciones ya desde afuera, ¿no? Por ejemplo, em, esa, bueno,
son, digamos, son los dos compañeros del Consejo de Administración que quedan, digamos, elegidos para esos cargos. em, y, y bueno, de alguna forma solo los pueden remover la asamblea. Y bueno, su tarea es, bueno, es controlar, digamos, al Consejo de Administración. Bueno, tenemos la cooperativa, lo que va creando es una especie, digamos, de arreglo en el sentido de que las prácticas sociales se van como trabando entre sí de forma tal de que haya una colaboración de cada uno que permita resolver problemas. Y esto va tomando la forma de derechos y obligaciones, ¿no? Los aportes se van transformando en obligaciones y los beneficios se van tornando en derechos, ¿no? O sea, los derechos y obligaciones serían como el formato legal de un funcionamiento social y económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo derecho al voto, pero ese derecho al voto de alguna forma está vinculado con que todos cumplamos la ley, los estatutos y los reglamentos. Entonces, cada derecho se va articulando con las obligaciones. ¿Por qué? Porque las obligaciones del conjunto es la que posibilita el derecho. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos desde la intervención también que mostrar, que no es posible garantizar un derecho si no hay obligaciones de todos que lo hagamos posible, ¿no? Porque todo ese derecho tiene una base social y económica, ¿no? Por ejemplo, si todos realizamos los aportes, entonces vamos a poder garantizar el derecho al uso del servicio, porque los aportes posibilitan los servicios, ¿no? Supongamos, si todos ponemos nuestra cuota de trabajo, entonces vamos a poder tener las viviendas que cada uno va a tener derecho a adjudicar. Si no hay trabajo del colectivo, no hay vivienda para el socio. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, todos los derechos no se generan por magia o porque la gracia del Estado, sino que en realidad todos los derechos es la forma de administrar un bien público que construimos en conjunto, ¿no? Si todos acatamos las resoluciones, entonces vamos a poder garantizar el derecho a ser elegido, de recibir información, de peticionar, ¿no? Y entonces así vamos, el derecho a la defensa, las obligaciones de cumplir con los compromisos que genera la cooperativa, el voz y voto en las asambleas, necesita también la participación activa en la cooperativa. Participar de los excedentes necesita de un trabajo con responsabilidad y seriedad. Derechos al reembolso de las cuotas sociales es mantener los datos personales, solicitar convocatoria a asamblea, la obligación de comunicar su retiro conforme al estatuto. De esa forma van apareciendo derechos del socio y obligaciones. La ley de cooperativas, la ley 20.337, es un poco la que nos va a regular todo esto. Es una ley ya vieja de la época del anteúltimo gobierno militar, el fin del gobierno militar de los 60, que terminó en el año 73. Esta ley es de mayo del 73, la firma Lanusse, un militar, y por lo tanto ya hay en el Congreso de la Nación varios proyectos de ley para mejorar esta ley. Igual así, esta ley tiene sus aportes, tiene sus avances y que fueron mejorados parcialmente con el tiempo y también es complementado con resoluciones ministeriales del INAES
Bueno, y la ley es muy extensa, son 120 artículos y van tocando distintos temas, ¿no? Como la duración, el capital puede ser variable, la duración en el tiempo puede ser limitada, el número de asociados y el monto de capital también es ilimitado, puede crecer indefinidamente. Esto es importante para nosotros porque los sistemas, digamos, más sociales deberían ser sistemas abiertos que permanentemente permitan nuevos socios. En cambio, los sistemas más capitalistas son privados. Aumentar socios muchas veces lleva a distribuir mucho sus ganancias, entonces no quieren aumentar socios. Pero la cooperativa es un sistema social, entonces por ahí si tienen la posibilidad, suman socios. Por ejemplo, es muy común que entren los hijos de los socios también como socios, ¿no? Que entre la familia. ¿Para qué? Bueno, para que la cooperativa siga generando, digamos, integración social y creciendo y generando mayores prestaciones. Entonces, la cooperativa tiene siempre la posibilidad de o somos los mismos y ganamos más, o ganamos lo mismo y tenemos más puestos de trabajo. Y entonces, como suelen ser un sistema, tener un comportamiento social, entonces van siempre por ese lado, por el hecho de crecer, generando más puestos de trabajo, y nunca es muy raro, es rarísimo, que se planteen crecer, como echar gente para ganar más. O sea, que se planteen decrecer, ¿no? O sea, lo que hacen las empresas privadas. Dicen, bueno, no, echemos gente porque, bueno, tenemos pocas ganancias y de esa forma nosotros tenemos más, mantenemos lo que ganamos o ganamos más y invertimos menos en trabajo y por eso no lo dudan y echan gente cada vez que pueden porque eso les significa mayores ganancias. Bueno, esto es lo que las cooperativas también se diferencian, digamos, diametralmente del capitalismo, ¿no? El número de asociados, la cantidad de puestos de trabajo. em, bueno, esto de no, no, no otorgar preferencia al que tiene más, digamos que el que tiene menos. Los fundadores o iniciadores no tienen privilegios como en una fundación, ponerle que yo, en otro tipo de organizaciones, donde el que llega último tiene menos derechos, digamos, que el que llegó primero. Bueno, siempre acá asociado a un voto. La posibilidad de retribuir limitadamente el capital, ¿no? O sea, ¿no? Si como decíamos, el caso viene con un capital, digamos, pone un trompito, bueno, se le paga el desgaste del trompito, por ejemplo, pero no es que pasa a ser el capitalista de la cooperativa. Bueno, hay un mínimo asociados, por ejemplo, en general le dice 10, pero bueno, para cooperativas de trabajo puede ser 6. Se distribuyen, la distribución proporcional del excedente es, por ejemplo, la distribución de lo que serían las ganancias de la cooperativa en función del trabajo, digamos, que se fue aportando, ¿no? Eso es proporcional. Bueno, siempre fomentar la educación, ¿no? La educación cooperativa, la integración con otras cooperativas, prestarle servicios a los asociados y los no asociados, o sea, por ejemplo, es común que una cooperativa esté inserta en una comunidad y también trabaje para la comunidad, no solamente para sus asociados, sino también para el barrio donde está inserta, no es indiferente, digamos, con su medio social. Em, bueno, la responsabilidad limitada. Todas las cooperativas, por ejemplo, de trabajo terminan con la palabra limitada. Quiere decir de que si el negocio sale mal, se trata de indemnizar, por ejemplo, pagar las pérdidas con el capital de la cooperativa. No es que te arrastra vos como socio y tenés que usar tu casa para pagar, digamos, el fracaso
comercial de la cooperativa, ¿no? Entonces, por eso es limitado a la responsabilidad para pagar esa deuda, es limitada al capital que tiene la cooperativa. No te arrastra a vos y no te pide que vos con tus bienes resuelvas las deudas de la cooperativa. Em, bueno, las reservas sociales se guardan en las cooperativas, no se distribuyen y bueno, si llega a fracasar la cooperativa y se disuelve, bueno, hay que donar, digamos, a alguna entidad de bien público el sobrante. Bueno, después teníamos, como decíamos, además de los síndicos, que es un poco la fiscalización privada, tenemos fiscalización de gente de afuera de la cooperativa, ¿no? Por ejemplo, el Estado fiscaliza, pero también puede haber un contador público, ¿no? Que la cooperativa contrate para, bueno, revisar las cuentas, hacer los balances y demás, ¿no? El Estado va entrando a través del INAES o del IPAC, digamos, y va fiscalizando en nombre del Estado y se va metiendo también, digamos, en los distintos temas según haya también solicitudes, digamos, ¿no? No es que se te va a meter todo el tiempo en el funcionamiento de la cooperativa, sino en medida en que sea necesario, tiene el poder para meterse y fiscalizar una asamblea, fijarse que se estén bien, digamos, repartiendo el dinero, porque puede haber quejas y ahí, bueno, el Estado actúa como una garantía del socio para un buen funcionamiento. Bueno, por último, hay aspectos económicos también que son relevantes, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con que la cooperativa tiene que resolver los problemas que se planteó, ¿no? Lo que se llamaría la eficacia, ¿no? Satisfacer los problemas, las necesidades de los asociados. Pero y por eso, por ejemplo, se busca que se organice como una empresa, ¿no? Por ejemplo, que sea productiva, ¿no? Por ejemplo, productiva quiere decir de que produce más de lo que gasta, ¿no? O sea, productividad no quiere decir que es algo egoísta, digamos, muchas veces en el marco del capitalismo se usa mucho la cuestión productiva para, digamos, jerarquizarla respecto de lo reproductivo. En este caso, lo que se busca con la palabra productivo es que haya siempre un crecimiento, haya siempre un beneficio para los socios. O sea, si nosotros vamos a producir algo, bueno, que ese algo que se produzca valga más de lo que yo necesité gastar para producirlo. Eso es productividad en este caso. Y bueno, y eso que se hace, que se produce, hacerlo con el mínimo costo, digamos, ¿no? Que eso sería la eficiencia. Pero no una eficiencia también como solemos escucharla en términos capitalistas, que es una eficiencia para darte menos. No, al contrario, es gastar menos para poder distribuir más entre los socios. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, la eficiencia, la productividad y la eficacia no tienen el mismo significado que tienen en una empresa capitalista, donde las tres palabras suelen estar opuestas al interés del trabajador. Acá se ponen los tres elementos característicos de una empresa al favor de los trabajadores, que son los dueños de la empresa. Entonces, el resultado son los excedentes repartibles, ¿no? La ganancia se reparte entre los miembros, ¿no? Los socios y las socias de la empresa. Bueno, hasta acá la clase y bueno, quería mostrarles un poco el programa de la actividad que comienza hoy a las 5 de la tarde con apertura de las jornadas de Economía Popular Solidaria, donde, bueno, esperamos que no sé si todos, pero bueno, podamos participar
en la gran mayoría de forma tal de tomar contacto con sujetos colectivos de la economía popular y a partir de esos contactos poder hacer el ejercicio que venimos charlando en los trabajos prácticos, ¿no? Por ejemplo, eh, en el foro expresar un poco el sujeto que pudimos observar, que pudimos eh, ver, digamos, sus problemas, sus demandas y pensar también una estrategia que podamos pensar de intervención, algún instrumento pensemos en utilizar. Bueno, ese es nuestro trabajo práctico, por eso hoy no hacemos talleres y nos juntamos, digamos, en estas jornadas que arrancan con una apertura a las 5 de la tarde hoy y siguen mañana todo el día. Mañana, por ejemplo, están invitadas la Asociación de Mujeres Valientes, que es el colectivo de pueblos originarios que tiene su sede en el barrio Hipódromo, en La Plata. Van a tener un stand ahí para que es un poco un ejemplo que estuvimos viendo, porque nos tocó trabajar con ellas. Van a estar presentes en el patio mañana, esperemos que no llueva. Y bueno, así que esto es un poco lo que teníamos. No sé si acá nos vemos con Lidia, Victoria, Mariela. No sé si quieren hacer algún comentario, algo antes del cierre. em, para que podamos ya ir cerrando la clase. Bueno, si no hay comentarios, entonces solamente me queda la despedida, porque bueno, hoy es nuestro último teórico, así que nos vamos a estar viendo con suerte en la exposición de los trabajos finales, que la estamos pensando para, no para todos, sino para quienes puedan, digamos. Estamos pensando además de una entrega en papel, digamos, una entrega, perdón, en digital, hacer también un espacio presencial. Así que bueno, ahí esperamos que puedan. Sería el día miércoles 23 de noviembre en las dos bandas horarias, en los horarios de los talleres, en un aula a designar. Así que bueno, ahí esperamos vernos y poder compartir un poco más antes del cierre del cuatrimestre. Bueno, entonces me queda